Buenos días compañeros, buenos días doctora, soy Erika Alves Salas del grupo 2 y vamos a explicar el capítulo 5 y 6, la medicina en el mundo árabe, la baja edad media. Todo es veneno, nada es veneno, la dosis es la que causa el efecto. Paracelso. La medicina en el mundo árabe es uno de los puntos más importantes de la historia de la medicina, pues aquí es donde la medicina tiene uno de los más grandes puntos de evolución. Con la caída del Imperio Romano en el siglo 7 y 8, son los árabes los que ocupan todo ese territorio, son los que empiezan a dominar todo el área científica y todo el punto de cultura y artística y literatura de la época. Durante ese tiempo, cuando los árabes descubren toda esta nueva cultura que consiguieron dominar en los nuevos territorios que conquistaron, empiezan a fundar en el siglo 9 la Casa de la Sabiduría, donde empiezan a traducir todos los papiros, todos los pergaminos existentes sobre los avances científicos, sobre las teorías médicas y todo lo que pueden encontrar. En este punto adoptan las ideologías médicas de Galeno e Hipócrates. Adoptan todos los descubrimientos anatómicos que ha desarrollado Galeno y la idea de los fluidos de Hipócrates. Uno de los más grandes avances que tuvieron los árabes es durante el siglo 9 y 10, porque aquí construyen escuelas, hospitales y universidades. Los hospitales son una maravilla debido a su gran diferencia en cada habitación, ya que separaban a todos los enfermos de acuerdo a la enfermedad que estos tenían. Para evitar contagios con otras enfermedades, tenían sumo cuidado con eso. También la educación médica era maravillosa porque se repartía a todos los creyentes del Islam. No había un grupo reducido. Los árabes tuvieron una gran pasión hacia la óptica, adoraban todo lo relacionado con eso, entonces empezaron a investigar cómo tratar las enfermedades relacionadas con los ojos, hasta el punto de llegar a hacer una de las primeras cirugías de trasplante de córnea, dando los inicios para las cirugías actuales sobre los ojos en el mundo de la optometría. Les dieron una gran importancia a la farmacología. Desarrollaban un montón de herbarios donde cultivaban plantas para medicamentos y diversos tratamientos. Incluso durante el siglo X desarrollaron el yeso, lo cual permitió el tratamiento de varias fracturas y diversas lesiones musculares que las personas normalmente sufrían. Entre esto, en el mundo actual desarrollaron las vacunas también, uno de los más grandes avances en la medicina moderna. Gracias. Mi nombre es Paula Zambrano y continuando con lo que dijo mi compañero, yo les hablaré sobre los personajes históricos y sus aportes más influyentes. El primero de ellos es Rased, quien fue la primera gran figura de la medicina árabe y sin duda un gran clínico. Él fue también profesor de la Universidad de Bagdad, pero su aporte más destacado es el libro Liber Medicinalis ad al-Mansoren, un antidotorio que no solo plasmaba la preparación de medicamentos, sino que también describía algunas drogas y compuestos orgánicos usados en farmacia. Otro autor importante que fue Alucasis, que fue el primer médico cordobés del siglo X y XI, y este médico mejoró sensiblemente lo que fue el instrumental quirúrgico, llegando a utilizar tenazas, tépanos, bisturí, entre otros. Su aporte importante fue que escribió Liber Servitoris, que está dedicado exclusivamente a la química medicinal. Más adelante tenemos a Avicena, que fue filósofo, teólogo, astrónomo, político, escritor y médico. Este hombre tenía una vida, digamos, un poco fuera de lo común, puesto que estuvo en prisión en varias ocasiones, lo que le dio la oportunidad de escribir muchos textos sobre medicina. Pero el que más lo hace destacar es el llamado Canon Medicinae, donde se aprecia la influencia de Dioscórez Galeno y la medicina india. Consta de 2 tomos dedicados únicamente al trabajo farmacéutico, en el que hay una relación de medicamentos, normas de preparación y un tratado de venenos. Este canon fue traducido en el siglo XIII y fue una herramienta fundamental para los farmacéuticos hasta el siglo XVIII. Por otro lado está Abeonsar, que fue clínico, terapeuta y dietista, considerado el introductor de los métodos de disección y de las primeras preparaciones de nutrición parental. Entre sus aportaciones destacan que escribió un tratado de farmacopea, en el que desarrollaba la tradición de tratamientos medicamentosos aplicados a síntomas específicos. Después tenemos a Averroes, que como filósofo intentó acoplar dentro del Islam el pensamiento de Aristóteles, y su aporte más importante es que nos dejó una obra llamada el Liber Universalis de Medicina o College, compuesto por 7 volúmenes en los que trata sobre anatomía, fisiología, patología, semiología, terapéutica, higiene y medicación. Y finalmente tenemos a Maimónides, quien fue un
personaje muy importante, ya que su formación intelectual, teológica, fisiológica y médica, unida a su profunda espiritualidad, da origen a un médico altamente humanitario, racional y abnegado a su trabajo. Su legado médico consta de 10 tratados, entre los cuales destaca la obra Aforismos Médicos de Moisés, donde cada uno se centra en un área diferente de medicina. Gracias. Muy bien, yo soy Armas Alvarado Roy y siguiendo con los médicos árabes tenemos a Ibn Nafis. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo se lucía y como contexto, los médicos árabes supieron un poco sobre anatomía y cometieron los mismos errores de Galeno. Sabemos que Galeno era un médico e investigador que jamás diseccionó a una persona, por lo que ciertos postulados anatómicos eran erróneos. La excepción a esta regla fue el médico egipcio Ibn Nafis. Con esto me refiero a que a pesar de que él no diseccionó a ninguna persona, así como Galeno, pues era una persona muy religiosa, él pudo descubrir la circulación menor de la sangre. Simplemente con el conocimiento anterior, el conocimiento postulado por Galeno, él pudo descubrir lo que era la circulación menor de la sangre. Aquí tenemos una representación de cómo se ve la circulación menor de la sangre o circulación pulmonar, es cuando la sangre llega a los pulmones y se enriquece de oxígeno. De esta forma, niega la existencia de los poros del tabique interventricular, que era uno de los postulados de Galeno. Además, fue jefe médico de varios hospitales y médico del sultán, que es el equivalente a ser rey. Tenemos a Ibn al-Baitar. Aquí tenemos una escultura de Ibn al-Baitar, que fue un médico y botánico nacido en Málaga, España. Escribió el compendio más grande de materiales farmacéuticos del mundo árabe. Aquí tenemos el compendio, como ven es enorme, es muy grande. El nombre del compendio es una colección de medicamentos y alimentos simples. Aquí escribió aproximadamente sobre 1500 drogas de origen vegetal y 150 drogas de origen animal. La obra fue tan conocida en su tiempo que incluso se encuentran réplicas en diferentes continentes. Por último tenemos a Abu al-Muna Cohen al-Atr. Fue un farmacéutico hebreo que escribe un manual para la botica, proponiendo las directrices de la ética profesional del farmacéutico. Para el que no sepa qué es una botica, esto de aquí es como una farmacia, por así decirlo. Es como el predecesor de la farmacia. Era un lugar donde se hacían las drogas de manera artesanal. Aquí en este manual para la botica, Abu nos explica que es muy importante mantener la limpieza, un control del alimentario y sobre todo una ética profesional intacta, ser temeroso de Dios, estar siempre al tanto de los enfermos, sobre todo si son personas de recursos limitados. Por mi lado, eso ha sido todo. Muchas gracias. Mi nombre es Leisber Jordan Vélez Zambrano y voy a hablar sobre la Baja Edad Media. La Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y XV. Este periodo significó un gran avance en la medicina y la farmacia. Durante el siglo V ocurrió la caída del Imperio Romano. A causa de ello, los pueblos del norte de Europa ingresaron en ese territorio. Sin embargo, la diferencia de nivel cultural ocasionó que ese mundo se viera sumido en un verdadero caos. Todos estos acontecimientos dieron como resultado que los años 500 y 600 se caracterizaran por una vida intelectual muy baja. Pero gracias a ello, ya durante el siglo X, la situación iba mejorando considerablemente. Apareció la escuela de Salerno, un lugar donde se transmitían conocimientos de medicina, aunque un hábito muy reducido. Incluso nació la Escuela de Traductores de Toledo, uno de los pilares en el desarrollo de la ciencia y la cultura. También, cuando las universidades medievales comenzaron a tomar prestigio, el estudio empezó a ser un factor importante en la vida de las personas. En lo referente a la medicina, pues todavía no había un avance notable, tampoco se habían separado. Los monjes y santos tenían pocos conocimientos médicos tomados de textos de Hipócrates, Dioscórides, junto con unos pocos textos de Galeno, Oribacio y Alejandro de Trelles. No fue hasta el año 1241 cuando oficialmente la medicina y la farmacia se separaron en el reino de las dos Sicilias por una pragmática de Federico II. Casiodoro, fundador del monasterio Vivarium, escribió una enciclopedia llamada Instituciones de las Letras Divinas y Humanas, que la destinó a sus monjes para que estos tuvieran acceso a una gran colección de obras médicas, y recomendó a su orden que, para mejor servir al prójimo, estudie las cualidades de los simples y aprenda a preparar compuestos.
El monje benedicto San Benito de Nurcia fundó el monasterio del Monte Cassino, un lugar parecido a un hospital donde se atendían a enfermos y heridos. Sus seguidores se dedicaban a traducir y copiar manuscritos latinos, aunque la mayoría de estos eran analfabetos. Impuso la regla ora et labora, que significa reza y trabaja. Por otro lado, como otro aspecto importante, el emperador Franco Carlomagno fue el primero que se preocupó porque su pueblo obtenga acceso al estudio y al conocimiento sobre las culturas fuera de los centros de enseñanza religiosa. Con todo esto, mandó a monjes que enseñaran gratuitamente a leer y a escribir a todo aquel que quisiera aprender. También reguló la enseñanza de la medicina, prohibiendo prácticas médicas como ritos, conjuros, etc., que en esos tiempos eran muy comunes. Él intentó desaparecer la creencia de que las enfermedades eran causadas por demonios, ya que estos mismos ponían en peligro la vida de los enfermos. Y aunque no lo consiguió, este día siguió y terminó ya en el Renacimiento. Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la Escuela de Salerno durante la Baja Edad Media. La Escuela de Salerno fue la primera escuela de medicina de la Edad Media y la más famosa de su tiempo. Recibió estudiantes de toda Europa, de diferentes religiones y de ambos sexos. Su historia se relata de que 4 médicos, un hebreo, un árabe, un griego y un cristiano decidieron reunirse en Salerno al sur de Nápoles, en Italia, para compartir sus conocimientos. Impactaron entre ellos la creación de una escuela basada en principios de libertad religiosa, tolerancia de pensamiento, aportaciones por parte de cada uno de ellos de todo su saber y por último el laicismo. El gran prestigio alcanzado hizo que se convirtiera en Hipocrática Civita, ciudad hipocrática. Los personajes más importantes de la escuela de Salerno son Gario Pontio, Constantino, Trótula y Rogerio. Gario Pontio fue un médico que tradujo modismos hebreos y griegos al latín. También fue un médico que usó por primera vez la palabra dinamis para referirse a la acción de los medicamentos en el cuerpo humano, farmacodinámica. Y un médico que trató la malaria con arsénico. Constantino, el africano, fue un comerciante árabe que visitó diferentes lugares y recopiló grandes conocimientos sobre la medicina. La escuela de Salerno le pidió que tradujera aproximadamente 30 tratados por escritos de médicos árabes. Trótula de Salerno fue una importante médica y profesora de la escuela de Salerno, quien escribió una gran cantidad de libros, entre sus más destacados el Passionibus Mulierum Curandorum, curación de las dolencias de las mujeres, que era un tratado entre la ginecología y la obstetricia. Este libro se usó obligatoriamente en las universidades hasta el siglo XIV. Rogerio fue un médico italiano que impulsó la cirugía que se enseñaba en la escuela de Salerno. Recopilación y traducción. En esta escuela se hizo un importante trabajo de recopilación y conocimientos griegos, romanos, árabes y hebreos, que fueron traducidos al latín y así volvieron a incorporarse al bagaje cultural europeo. La aportación de la escuela de Salerno a la cultura medieval fue uno de los factores más importantes hasta el día de hoy. Caída del prestigio e influencia de la escuela salernita. Su decadencia se inició coincidiendo con el auge de las nuevas universidades como Bolonia, Montpellier, París y Salamanca. En el año 1748 fue todavía consultada por la Facultad de Medicina de París para un dictamen sobre la diferencia entre médicos y cirujanos. Fue disuelta definitivamente por un edicto de Napoleón en 1811. Buenas, me presento. Mi nombre es Junior Alejandro Alejanchundia y siguiendo con lo expuesto por mis compañeros, yo les voy a hablar sobre la Escuela de Traductores de Toledo. Para entender mejor este tópico es importante plantearnos 3 interrogantes, qué es, cómo surge y cuál fue su impacto. En cuanto a qué es la Escuela de Traductores de Toledo, los historiadores no la definen como una institución como tal, como lo fueron muchas otras a lo largo de la historia, sino más bien es un término que hace referencia a los diferentes procesos de traducción e interpretación de textos clásicos, tanto griegos como árabes, hacia el idioma latín y posteriormente hacia las lenguas romances que venían surgiendo en la península ibérica, actualmente ocupada por los países de España y Portugal. Entonces, ¿cómo surge la Escuela de Traductores de Toledo?
Para esto tenemos dos acontecimientos, la conquista árabe y la reconquista cristiana. En cuanto a la primera, esta se da en el 711 y 726 después de Cristo, y su presencia duró hasta el año 1492. Y bueno, por su parte, la reconquista cristiana empezó en el año 722 después de Cristo hasta el año 1492, es decir, duró 770 años. Sin embargo, hay que recalcar que la reconquista de Toledo se dio en el año 1085 y fue gracias a la tolerancia de los reyes cristianos hacia las demás culturas que la región de Toledo se convirtió en el centro cultural enorme, pues en ella convivían en paz las tres grandes culturas de la época, como era la hebrea, la árabe y la cristiana. Realmente fue gracias a este intercambio cultural, de lenguaje, de idiomas y de conocimientos, que la Escuela de Traductores de Toledo surge, y por su parte, esta se divide en dos épocas, una que se da en el siglo XII, en el cual se comienza a traducir libros de teología y de filosofía, y otra en el siglo XIII, en el cual, gracias al mandato de Alfonso X el Sabio, se comienzan a traducir libros de astronomía, medicina y de ciencia. Quiero recalcar que estamos en la Edad Media y, por tanto, la Iglesia Católica tiene control estricto sobre todos estos conocimientos que han sido traducidos. Por lo tanto, fueron archivados en las bibliotecas de la Iglesia Católica. Para finalizar, ¿cuál fue el impacto de la Escuela de Traductores de Toledo? Realmente permitió transmitir los conocimientos de Oriente a Occidente. También permitió el cambio de mentalidad del hombre medieval, claro, de los estudiosos, y de a poco, porque realmente, como les digo, estos conocimientos fueron liberados por los estudiosos de a poco, pero eran muy controlados porque estábamos en la Edad Media, una edad donde estaba el oscurantismo, es decir, el control de la Iglesia Católica era muy grande. En cuanto a la parte médica, se tradujeron obras de Hipócrates, Discórides, Galeno, Raisis, Isaac Ludios, el Canon de Avicena, la cirugía de Abul Qasim, y bueno, en fin, los diferentes textos antiguos que fueron traducidos realmente permitió otorgar los cimientos para lo que vendría 500 años después, como es el Renacimiento, una etapa muy revolucionaria en cuanto a conocimientos para la humanidad. Aquí dejo las referencias bibliográficas y bueno, muchas gracias por vuestra atención.